genéticos y las comorbilidades, así como factores perinatales. Puede haber factores extrínsecos al huésped, como puede ser la presencia de, no sé, las infecciones, el uso de antibióticos, el cómo se encuentra nuestra microbiota, entre otras cosas. Pueden influir factores como los hábitos que tenemos, si fumamos, si hacemos ejercicio, si tomamos alcohol, no sé, si consumimos medicamentos psicotrópicos, entre otras cosas que pueden alterar el buen funcionamiento de nuestro sistema inmune, factores nutricionales, factores medioambientales, y también puede haber factores propios de la vacuna, como el tipo de vacuna, los productos, la cepa con la que se está trabajando, el tipo de adyuvante, la dosis, la vía de administración, entre muchas otras condiciones. De todos estos factores les recomiendo es un, bueno, es un capítulo de un libro que se me hace muy interesante, el cómo platican el papel de cada uno de estos factores en el desarrollo de la vacuna y que creo que es importante considerar. Les dejo aquí la liga y pues ya ustedes deciden si lo revisan. Solamente vamos a hablar de algunos de los factores que creo que son importantes que consideremos en la toma de decisiones en el diseño de vacunas. Y el más importante es el antígeno. ¿Por qué? Porque es la gran pregunta. ¿Contra qué antígeno vamos a producir la vacuna? ¿Ustedes qué piensan? ¿Cómo se definirá el antígeno para producir una vacuna? A los que les tocó el tema, ¿cómo tomaron su decisión? ¿Contra qué querían producir su vacuna o contra qué iban a hacer su trabajo? Pues primero tiene que ser inmunodominante. Tiene que ser inmunodominante, ¿ok? Que esté relacionado con, ahora sí que sea como el que cause la enfermedad o que sea el factor de virulencia. Pero, por ejemplo, ¿cómo decidimos, quiero producir una vacuna contra E. coli? ¿O quiero producir una vacuna contra COVID? ¿O quiero producir una vacuna contra VIH? Que esté presente la membrana, ¿no? ¿Por qué? Que esté en la membrana. Ok. O en la superficie, más bien. Pero Más bien de en la superficie. de esas tres que acabo de mencionar, ¿cuál nos llamaría la atención? COVID. Bueno, en este momento COVID. Ok, COVID, ¿por qué? Porque es un problema mediático y tal vez habrá muchos que digamos VIH porque es un problema de muchos años atrás y que es de gran importancia. Y tal vez muy pocos digan contra E. coli, porque pocos creen que se puedan definir por la E. coli. Porque no tiene gran importancia, no causa mucha, o sea, problemas en la población. A eso quería llegar, Natalia. Lo primero es que el antígeno con el cual vamos a trabajar va a ser un inductor de algún padecimiento, ¿sí? En el caso de E. coli también genera sus problemas, sobre todo dependiendo del tipo de serotipo que cause la infección. Pero su importancia médica realmente no es tan seria. ¿Por qué? Porque es una infección que podemos combatir fácilmente con un tratamiento, ¿sí? Entonces va a depender de todas esas cuestiones. Que realmente genera una patogenia que es muy importante, que tiene mucho impacto en la población en general. La importancia, por ejemplo, ahora del COVID, que ¿por qué urge una vacuna? Porque no conocemos la patología y porque además no tenemos cura. Entonces, si no hay cura, pues lo mejor sería una vacuna. Hay tratamientos, hay enfermedades infecciosas que sí tienen cura, pero que sus tratamientos son muy, muy costosos. Entonces, es un factor importante para decidir hacer una vacuna sobre esa, ¿cuál sería? Los costos. Y aún así, muchachos, si nosotros analizamos, son un sinfín
de vacunas que no existen, porque hay un montón de patologías que sí existen y que generan problemas importantes. Yo les comentaba el otro día que en el laboratorio se está trabajando con una propuesta de una vacuna contra el virus sincitial respiratorio. Y piensas en el virus sincitial respiratorio ante COVID, dices, no es nada. Pero luego cuando empiezas a leer y te das cuenta que es un padecimiento que principalmente ataca a niños menores de 5 años o adultos mayores y que se lleva a un montón de niños porque no hay un buen esquema, sobre todo cuando llega a ciertos grados críticos que ayuden a detener la gravedad de la enfermedad. Si te pones a analizar en todas las implicaciones económicas que tiene, porque una vez que enferma un bebé, la mamá tiene que pedir permiso para quedarse con ese bebé o el papá tiene que pedir permiso y entonces tiene serias implicaciones económicas, porque los tratamientos también llevan su parte en cuanto a costos. Entonces dices, bueno, no es tan importante y no producimos realmente una vacuna. O sea, hay muchas enfermedades que tal vez no tienen el impacto que tiene ahorita VIH o que tiene el impacto COVID, pero no por eso son menos importantes, sino por eso es menos trascendental. Quiero hacer énfasis en esto porque eso pasa con la mayoría de las enfermedades. ¿Se acuerdan la película que les comenté? No sé si les platiqué a ustedes sobre los niños Pompe. ¿Lo aluciné? ¿No lo platiqué con ustedes? No me suena, maestra. Dios. Es una película, ay, es que se llama algo así como Una historia extraordinaria. Ay, soy tan mala para las películas. Bueno, buscaré el nombre y les dejo ahí el mensajito luego. Pero es sobre una enfermedad a raíz de una deficiencia enzimática que son los niños Pompe y tienen una vida media de 9 años aproximadamente. Entonces platica la historia de un investigador que estaba trabajando con esa enzima y que tenía todo para generar la enzima o el tratamiento para que los niños pudieran producir su enzima y no murieran. Pero viene la parte en el de que a veces estamos tan metidos en la investigación, pero nos quedamos ahí encerrados en la parte de la teoría y no damos ese paso para impulsar la parte práctica y para que eso se lleve a cabo. Y bueno, es una reflexión sobre todo este trabajo. La verdad, a mí me gusta mucho esa película, la he visto una gran cantidad de veces, inclusive con alumnos cuando estamos en el curso normal. Luego lo he programado como parte de una actividad para hacer la reflexión al respecto, pero es lo mismo, es una enfermedad que es tan escasa, que son tan pocos los niños que la padecen, que el interés es nulo a la hora de invertir en los tratamientos. Y así hay un sinfín de enfermedades. Si nos vamos, por ejemplo, a las enfermedades autoinmunes, en el caso de las enfermedades autoinmunes, hablamos que existen más de 100 enfermedades diferentes. Por lo tanto, cada enfermedad tiene su propio tratamiento. Y entonces, si hablamos que solamente del 2 al 5% de la población padece una enfermedad autoinmune y que ese 2 a 5% lo tienes que repartir entre 100 y que tal vez habrá alguna de esas enfermedades que predominen donde ese 2.5 le pertenece el 20 y haya una enfermedad en donde solo le pertenezca el 0.1 o el 1% de todo ese 2-5%, pues se va volviendo como, se va llevando llegando a la pérdida del interés. Ya es una enfermedad que no es tan importante porque es muy poca la población. Entonces, no estoy diciendo eso, sino lo que quiero es a reflexionar esos puntos que son importantes cuando pensamos en qué tratamiento, en qué vacuna. Yo creo que todo tiene su interés y si les preguntas a los familiares de esas personas que padecen esos procesos, claro que es muy importante. El hecho de que no haya 1000 o 1.000.000 como ellos, claro que es importante. Entonces, ahí es donde están los focos de hacia qué voy a producir mi vacuna. ¿Y por qué señalo estas enfermedades? Porque les recuerdo que las vacunas no solamente las podemos dirigir hacia procesos infecciosos, sino también hacia procesos no infecciosos, ¿sí? Pero bueno, una vez que tenemos identificado qué problema es el que queremos resolver, pues entonces ahora vamos a
a buscar regiones determinantes o regiones conservadas en ese antígeno o en esa proteína, contra la cual vamos a dirigir a nuestra respuesta. Se debe considerar que los antígenos altamente conservados suelen ser determinantes de virulencia, que es lo que nos platicaba Natalia. Y bueno, además debemos considerar ciertas características, como cuál es la característica del determinante antigénico que hemos elegido, lo que nos comentaba ahorita Jesús. Podría ser un determinante antigénico o un antígeno que se encuentre en la pared o en el exterior del agente agresor. ¿Ok? Es importante eso. Pero ¿en qué nos va a limitar el que utilicemos solamente ese tipo de antígenos? Pues, por ejemplo, o de determinantes antigénicos, los patógenos extracelulares. Sabemos que el mecanismo normal para eliminarlos es el de la respuesta inmunhumoral. Los intracelulares, el mecanismo de acción ideal será el de la respuesta celular. Pero ¿qué pasa si yo tengo un antígeno intracelular en donde utilizo esos determinantes antigénicos superficiales como componente de mi vacuna? Voy a montar una respuesta humoral y no necesariamente una respuesta celular. Entonces, necesitamos comprender cuál es el mecanismo de eliminación de ese agente agresor para entender hacia dónde queremos dirigir nuestra vacuna. Y bueno, por último, el antígeno elegido debe poseer inmunodominancia. ¿Por qué? Porque vamos a ver que cuando nosotros administramos un antígeno, puede haber también la competencia, la inmunocompetencia. Y si a la par coincide con otro antígeno que tiene mayor inmunodominancia contra lo que nosotros estamos poniendo, pues mi antígeno va a pasar desapercibido. El sistema inmune no lo va a notar. ¿Por qué? Porque se está encargando de este otro. Entonces, es conveniente que elijamos antígenos o determinantes con una inmunodominancia mayor para que no pasen desapercibidos. Otro factor importante, aquí antes de avanzar me gustaría comentar algo que yo lo he cuestionado con varios médicos, en donde hace tiempo, todavía hace algunos años, yo me acuerdo que cuando ibas a las vacunas te preguntaban, ¿tienes algún proceso infeccioso? Y normalmente se iban a, ¿tienes fiebre? Si tienes algo así, mejor no te ponemos la vacuna. Porque yo lo entendía como tratando de evitar ese conflicto de inmunodominancia, el que haya una competencia y después la vacuna sea ignorada. En la realidad, en la actualidad no lo hacen así, en la actualidad solamente te preguntan, ¿tienes fiebre? Y si no tienes, te ponen la vacuna, pero puede haber un proceso infeccioso y no traer fiebre. No todos desencadenan fiebre. Entonces, por ejemplo, tienes tos, te duele la garganta, algún cuadro, lo ideal no sería ir a ponerte la vacuna, sino esperar a que ese proceso pase. Insisto que lo he cuestionado en varias ocasiones y pues la respuesta que me ha llegado por diferentes medios es que en la actualidad se juega mucho con esa inmunodominancia. Entonces, realmente esta respuesta no va a ser, más bien, vamos a asegurar con el tipo de antígeno que seleccionamos que realmente sea reconocido por la respuesta inmune y podamos montar una respuesta y no entremos en este juego de la inmunocompetencia. Pero bueno, pienso que sería algo que deberíamos seguir considerando de todos modos. En cuanto a la vía de administración, ya sabemos que existen muchas rutas para administrar algún componente. Sin embargo, cuando hablamos de vacunas, las más empleadas es la intramuscular, subcutánea, intradérmica, intranasal y oral. En vacunas nunca utilizamos la vía sanguínea. Ya lo hemos comentado en otras ocasiones, pero cuando se utiliza la vía sanguínea corremos el riesgo de desencadenar choque anafiláctico, corremos el riesgo de desencadenar trombosis o cuestiones así que tenga complicaciones serias. Entonces se busca que también la vía sea segura. Como ejemplo, les puedo señalar que la vía intramuscular es una vía que se prefiere con el uso de adyuvantes, la subcutánea, disminuye el riesgo de lesión neurovascular localizado y se prefiere para vacunas con virus vivos. La intradérmica solo está permitida para la de BCG.
influenza y la vacuna del smallpox. La oral se usa para la vacuna de la polio y la intranasal solo se usa para la vacuna de la influenza viva atenuada. Es importante reconocer de cada vía, sobre todo cuáles son las características de mi antígeno. Por ejemplo, en el caso de la polio, ¿por qué no utilizar otras vías, chicos? Sabemos que la vía oral es la más tolerogénica. ¿Y por qué para la vacuna de la polio nos recomiendan la vía oral? ¿O es la vía indicada? No sé si tenga que ver como la edad, maestra. ¿La qué, perdón? La edad, porque según yo En- se administra a bebés, ¿no? La de la polio se administra desde bebés hasta como los 6 años. Entonces no sé Incluso- si eso tenga que ver. No, en particular con la polio es un virus que entra por la vía oral y su patogenia la genera a nivel intestinal. Entonces, la mejor defensa que yo puedo tener es la activación de nuestras mucosas gastrointestinales. ¿Sí? Es decir, producir memoria a este nivel. Y sobre todo, el anticuerpo, que es el mejor neutralizante para este virus, va a ser la IgA. Si ustedes recuerdan, la IgA es la inmunoglobulina que más se produce a nivel de mucosas. ¿Por qué? Porque los linfocitos B que se encuentran en este sitio tienen una predisposición hacia este cambio de isotipo. Entonces, si yo usara otra vía para polio como la intradérmica, no voy a garantizar que haya una activación de esas IgAs. ¿Sí? Y que no tengamos una adecuada neutralización. Entonces, aun cuando no es la más inmunogénica, para este patógeno, la ideal es la vía oral. Cosas semejantes pasan, por ejemplo, con la vía intranasal. No son lo ideal para la mayoría de los patógenos, pero por las características del patógeno y los sitios que afectan, lo ideal es el mismo sitio de entrada del patógeno. ¿Sí nos queda claro, chicos? Miriam, aclara el por qué no la edad en este punto. La edad sí es importante y ahorita lo vamos a ver, pero en cuanto a la vía de administración. Sí, ya, maestra, ya lo entendí. De Gracias. hecho, te podría decir que la vía ideal para la administración de las vacunas yo creo que sería la oral. Y pensando en general en los niños, porque esa Ok. es la única vacuna que no le ponen pero. Ajá, exacto. Por eso pensé eso, pero No, sí. Porque incluso a la nasal le ponen pero. ¿Por qué? Porque es incómodo que te metan líquidos por la nariz. ¿Sí? ujú, sí, claro. Entonces, yo creo que la ideal en cuanto a la invasión que nos generan es la oral, pero inmunogénicamente no, solo que por las características del patógeno, aquí sí lo es. ¿Sale? Ok. Sí, gracias, Y maestra. bueno, no de nada. Eso lo debemos considerar para cualquier vacuna con la que decidamos trabajar. Es fácil decir, ay, pues hago una vía subcutánea, una vía intradérmica y se acabó. No, hay que analizar cuáles son las características de mi patógeno para poder poner todas las condiciones para poder lograr el éxito. Ok. Luego viene la edad. ¿En qué sentido sí juega un papel importante la edad? A ver, igual ustedes tienen su presentación abierta, pero me voy a atrever a hacer la pregunta. ¿Cuál creen que es la edad ideal para administrar una vacuna? Y ya hemos platicado algunas cosas. Pues depende, ¿no? ¿De qué? ¿Qué inmunoglobulinas quieras producir? Vimos que ciertos organismos en cierta edad producen más, no sé, IgAs que IgEs o cosas por el estilo, ¿no? Depende tú qué quieres fomentar. Ok, normalmente, por ejemplo, ahora ya lo veíamos que en el caso de la polio, nuestro reto es producir IgAs, pero en la mayoría de las vacunas, los anticuerpos neutralizantes que se prefieren producir suelen ser la IgG1 o en algunos casos, dependiendo del patógeno, la IgG2.
¿Y cuándo alcanzamos la madurez para producir IgGs? ¿Se acuerdan? 7 años, 6 años, algo así. A Era los de niños, 5 ¿no? años en promedio, ajá, más o menos. A los 5 años decíamos un promedio. Entonces, si yo doy vacunas de recién nacido, o a los 2 años, o a los 3 años, o a los 4, que es después de los 4 años, la siguiente vacuna que se le pone a los niños es a los 6 años. En el Inter, claro, se ponen las estacionales y la de la polio, que son las que se dan los refuerzos constantemente casi a lo largo de toda nuestra vida. Pero el esquema general es, terminamos a los 4 y volvemos a ir hasta los 6 años. ¿Por qué hacerlo así? ¿Por qué nuestros gobiernos toman la decisión de administrar antes de los 4 años si mi sistema inmune aún no está lo suficientemente maduro y no puedes producir buena cantidad de IgGs? ¿En qué se basará, chicos? No era lo que había comentado, maestra, de que así tenían mayor control sobre la inmunización de la población, porque pues mientras más crecen, como que menos atención le ponen y pues menos los llevan a los centros de salud. Y en cambio cuando nacen, pues ya los tienen ahí y ya no hay forma de que se vayan. Ok, es un factor que normalmente eso yo luego lo veo en los refuerzos. El primero vamos con gusto. Vemos cómo se ponen nuestros niños y al segundo es, ay no, y si mejor no vamos. Ok, pero ¿qué otro factor creen que sea importante? Yo les voy a platicar una historia. Cuando nace un bebé, ¿qué es lo que pasa? Nace un bebé y le empezamos a dar leche materna. La leche materna tiene anticuerpos. Además, el bebé nació con anticuerpos que le heredó su mamá por vía placentaria, ¿sí? Le heredó IgGs y además le sigue transfiriendo tanto IgAs como IgGs, pero principalmente IgAs por la lactancia. No sé si lo platiqué esto con ustedes, perdón, voy a hacer un paréntesis, pero a mí eso me impresionó mucho, que no solo se ha demostrado la transferencia de IgAs, que de hecho esa es la gran diferencia entre las fórmulas y la leche materna, porque se ha intentado en las fórmulas lácteas que se venden en las farmacias para alimentar a los bebés, hay muchas fórmulas que intentan meter a las inmunoglobulinas, ¿sí? El problema de estas es que sí entran, van a generar cierta protección, pero fácilmente desaparecen. Pero aún así, aún cuando se trata de igualar la composición de la leche, de las fórmulas lácteas con la composición de la leche materna, no hemos logrado el objetivo. Y me ha tocado escuchar algunos trabajos en donde dicen que ya se ha demostrado que a través de la lactancia también hay transferencia de linfocitos T y de diferentes poblaciones celulares de la madre. Es más, el dato que más me sorprendió, y no lo vi en un blog ni cosas de esa, he escuchado directamente de un investigador que está muy dedicado a la respuesta inmune de la mujer en el embarazo durante la gestación. Nos decía que se han encontrado células maternas en un individuo hasta los 20 años en circulación. Es decir, a través de la leche materna también han migrado células de memoria. Entonces, imagínense, muchachos, todo lo maravilloso. Bueno, ahí se los dejo como reflexión. Regresamos. Entonces, tenemos esos mecanismos de protección durante los primeros meses de vida, ¿sí? Y tal vez la necesidad real de adquirir más protección, pues no es tan importante, porque de alguna manera toda la librería genética que nos está heredando mamá por medio de sus anticuerpos, por medio de esas células, etcétera, nos está protegiendo. Y además, como el bebé solo recibe leche materna, que también sabemos que la leche materna tiene un montón de mecanismos de protección por el tipo de enzimas que tiene, etcétera, la inmunidad innata ahí está al por mayor. Pero todavía el bebé no empieza a consumir productos ajenos a esa leche materna, alimentos que pueden estar contaminados. Pero ¿qué pasa después de la lactación? Es decir, después de que empezamos a introducir estos alimentos. El bebé ya trae su frutita y ya la frotó por todos lados y la vuelve a introducir.
Y peor aún, ¿qué pasa cuando el bebé tiene 6 meses y empieza a gatear? Está siendo más expuesto a un montón de patógenos. Entonces, ¿cuál es la razón por la que se administra o se toma la decisión de cuándo administrar las diferentes vacunas? Mucho tiene que ver la edad en la que vamos a estar más propensos a estos virus o a estos patógenos. Les pongo un ejemplo y espero que respondamos de forma madura, pero uno es la vacuna del VPH. No nos la administran durante la infancia temprana. Lo hacen en la adolescencia. ¿Por qué? Porque sabemos el riesgo que puede existir a partir de esa edad, ¿sí? Entonces, ahora, no es que esa sea la única edad en la que se puede administrar. Esa vacuna tiene un rango de edad de su administración hasta los 26 años. Y aún así, chicos, yo he escuchado, volvemos a luego las ideas de repente erróneas que tenemos, a gente que dice, ya no te pongas la vacuna si tienes 25 años, ya ni virgen eres, ¿sí? A ver, la vacuna está hecha para 2 virus en común del VPH, que son virus que predisponen a cáncer cervicouterino. El hecho de que yo haya tenido posibles contactos con ese virus no me asegura que ya estuve en contacto con esas 2 cepas, que son las que son altamente cancerígenas. Y ese es algo que es un error que hemos cometido, en donde la vacuna se me tiene que poner. ¿Sí me explico, chicos? Porque entonces está entrando el factor de riesgo. Ok, entonces, ¿cuál es la edad ideal para la administración de las vacunas? Va a depender nuevamente de un montón de factores. Primero, las enfermedades características de cada edad. Sabemos que no somos igual de propensos a las enfermedades de las cuales nos cuidamos en la infancia que durante la edad adulta. Quería ponerles un ejemplo y se me fueron muchos de estos, pero por ejemplo, la vacuna del tétanos. En el caso de la vacuna del tétanos, me la pueden poner de bebé, como nos la pueden poner a mí a esta edad, me la pueden poner. ¿Por qué? Porque es un virus. Es una bacteria a la cual puede estar expuesta a diferente edad. Y además, como el problema no es la bacteria, sino el problema es la toxina que produce, es importante, además, esa toxina además es poco inmunogénica, es decir, no genera la memoria suficiente, es por eso que nos la administran varias veces, no recuerdo ahorita bien si era a los 10 o cada 14 años después de los primeros 3 refuerzos, no estoy bien segura, pero es un rango más o menos de ese tiempo, que tenemos que ir a que nos la administren porque la memoria que se genera no es eterna y porque además seguimos estando en riesgo de estar en contacto con la bacteria y por ende con la toxina, que es la que realmente nos va a generar el problema. Otras serían las complicaciones por riesgos específicos de la edad, como les platicaba ahorita de, no sé, ya lo habíamos mencionado con la vacuna de BCG contra la tuberculosis, que nuevamente el riesgo de contraer esta enfermedad es a lo largo de toda nuestra vida. Sin embargo, con esa primer protección que damos desde el principio, generamos la memoria para poder tener protección a mayor plazo, aunque también la efectividad, ahí todavía hay mucha discusión de qué tan buena es esa efectividad, porque ya lo hablamos la clase anterior, que el 30% de la población es portador de tuberculosis, o somos portadores, o sea, es algo que no sabemos, porque aparte las técnicas de diagnóstico son bien ineficientes para tuberculosis. Y otro punto importante es la capacidad para responder a la vacuna, que es lo que platicábamos con la producción, más bien con la madurez de nuestro sistema inmune,
La interferencia con la respuesta inmune por anticuerpos maternos transferidos pasivamente, que este es otro rollo porque volvemos a lo mismo. Nuestra madre está transfiriéndonos una gran cantidad de anticuerpos que son específicos a los antígenos contra los cuales ella se ha enfrentado. Ok, yo estoy recibiendo estos anticuerpos por medio de la lactancia y llega el patógeno. ¿Cuál es el riesgo de esto? Que se encuentre el patógeno y los anticuerpos de mamá. El papel de los anticuerpos de mamá es neutralizar a los patógenos para que no nos hagan daño. Entonces, yo pongo la vacuna queriendo generar una memoria, pero ¿qué pasa cuando llega la vacuna? Los anticuerpos de mamá que están circulando llegan y atrapan a la vacuna. Y entonces van a enmascararla y no van a permitir que la vacuna cumpla su objetivo de activar el sistema inmune del bebé. Entonces, ahí también, por eso muchos de las vacunas que se administran durante los primeros meses de vida, los refuerzos se dan tiempo después para tratar de evitar este problema, ¿sí? Y bueno, son como algunas condiciones que debemos revisar durante el diseño de nuestras vacunas. Bueno, y aquí nada más como nota, la vacunación en una etapa de vida muy temprana puede afectar la respuesta inmune en subsecuentes dosis de vacunas, como desencadenar un choque anafiláctico, entre otras cosas. Pero bueno, esos son otros factores que ya vamos a hablar al final de la presentación. Otro factor importante, bueno, ¿dudas hasta aquí, chicos? Maestro, yo tengo una duda. Sí. Cuando mencionó lo de que tenemos que tener en cuenta para elegir el determinante antigénico, bueno, mencionó que era importante saber si el patógeno era intracelular o extracelular, ¿no? Uh-huh. Y yo, dependiendo de cuál ser humoral o celular, pero independientemente, o sea, aún incluso teniendo, por ejemplo, virus que son intracelulares, en una vacuna siempre se busca desarrollar la respuesta humoral, ¿no? O sea, ¿por qué Siempre. nos importaría saber si el agente invasor es extracelular o intracelular si la vacuna siempre tiene como objetivo una respuesta humoral? Es que la vacuna, su objetivo principal es la neutralización, pero una neutralización no te garantiza que un virus quede libre e infecte una célula. Más bien, no te garantiza que no quede libre un virus e infecte una célula. Y si una partícula viral infecta una célula, esa se va a reproducir, a replicar, que es lo apropiado. Y eso me va a generar la infección de otras y otras y otras. Y entonces la respuesta humoral que estés generando no es suficiente. Entonces, una vacuna también, ay, perdón, una vacuna también puede inducir una respuesta celular. Sí, de hecho es nuestro objetivo siempre, de vacunas antígenos intracelulares. Ese es el gran problema que tenemos con las vacunas de antígenos intracelulares. Es el gran problema que tenemos contra las vacunas contra todos los virus. Si tú te fijas, vacunas contra virus hay bien pocas. Sí. Pero es por eso. ¿Por qué? Porque lo que pasa con el del virus del VIH, que ahí hay muchísimos otros factores, pero uno de esos es precisamente este. Acuérdate que para que tú puedas eliminar efectivamente a un antígeno intracelular, necesitamos activación de interferones para que estos interferones activen todas las vías de vigilancia o de seguridad intracelulares, ¿te acuerdas? La producción de las proteínas M, de todas estas proteínas que se van a encargar de degradar el DNA. Ya se infectó una, se escapó de la respuesta humoral, pero tengo todavía la memoria celular, en donde se van a activar estas proteínas para degradar RNA, para evitar el empaquetamiento, para todas esas cuestiones que hemos revisado. Entonces, con eso estoy garantizando ya no solo la neutralización, sino también estoy garantizando la eliminación de todo material. La garantía que tú tienes es que con cualquier vacuna que tú realices, vas a tener activación humoral. El reto es activar la respuesta celular, sobre todo con cuáles vacunas, con aquellas que están inactivadas o muertas.
¿Sí, Ya. Alejandro? Pero de Sí, todos sí, modos, maestra. no se preocupe, vamos a revisar cada una. No sé si sea la profundidad que ustedes desean, pero bueno, vamos a revisar los fundamentos de todas estas vacunas, de sus mecanismos de acción, para que nos quede mucho más clara toda esta información. Pero sí tiene razón, ¿eh? El objetivo de cualquier vacuna siempre va a ser la producción de anticuerpos neutralizantes. Porque lo primero que quiero es que en cuanto entre aquí, me picó un mosquito y me dejó aquí un parásito. Ah, pero ya tengo vacunas, perdón, anticuerpos neutralizantes. Entonces inmediatamente van a llegar a resguardarlo. Pero ¿y si se me escapó uno? ¿Qué voy a hacer con él? Debo tener otra herramienta para poderlo eliminar. ¿Sí? Para que realmente sean efectivas las vacunas. Pero insisto, más adelante retomamos ese tema. ¿Alguna otra Sí, duda, maestra. chicos? Gracias. No, gracias, Alejandro. Bueno, nos vamos entonces a las dosis. Yo creo que todos hemos visto que hay vacunas de una dosis, como BCG, solo nos la aplican una vez. Hay vacunas que se dan 2 o 3 dosis, como la vacuna del VPH, como la vacuna del neumococo, como la vacuna del DPT, de Bordetella pertussis o diftérica. O hay vacunas que se dan a lo largo de toda nuestra vida, como la vacuna del tétanos, como la vacuna de la influenza. ¿Sí? ¿De qué depende? ¿Quién decide cuántas dosis me van a dar? ¿En qué tiempo me la van a dar? Porque, por ejemplo, si nos vamos a las vacunas de la influenza estacionaria cada año. La del tétanos ya vimos que puede haber un lapso, no, insisto con que no me acuerdo ahí si alguien quiere apoyarme y checar cada cuándo se dan las dosis, pero son 10 o 14 años. Insisto, las primeras 3 son cuestión de meses y ya después vienen las aplicaciones varios años. O algunos otros refuerzos, por ejemplo, como la del neumococo, que se da a los 2 meses, a los 4 meses y a los 6 meses. ¿Por qué esa fue tan seguido? ¿Por qué las otras esperé a que pasaran 14 años? ¿Por qué una no requirió refuerzo? ¿Qué está pasando? Que no tenemos un único esquema. Bueno, no todas las vacunas requieren refuerzo para la adecuada activación de la respuesta inmune y generación de anticuerpos. Vamos a tener las unidosis, como las vacunas de la rubiola y la fiebre amarilla, y las multidosis, como la vacuna de poliovirus, hepatitis B y Bordetella pertussis. Algunas vacunas requieren dosis de refuerzo para mantenimiento de la respuesta inmune, como tifoidea, tétanos y difteria. ¿A qué se debe eso? A la inmunogenicidad de la vacuna, por un lado, y en otras ocasiones a las exposiciones que nosotros tenemos de forma natural. Ivonne me dice que cree que sí es a los 10 años. Sí es, debe ser por ahí. La vacuna del tétanos. Bueno, les comentaba que ¿qué me va a llevar a tomar la decisión de cómo dar esos refuerzos? Por ejemplo, las que no requieren refuerzos generalmente es porque me dan una primer dosis, pero como de forma natural, bueno, ya activaron memoria, ya activaron todos esos mecanismos, pero como estamos tan expuestos a ese agente patógeno, esos siguientes contactos naturales me van a seguir dando esa protección, de tal forma que los refuerzos son naturales y no por medio de la vacuna. Existen otras en donde los refuerzos son tan seguidos porque no hay tanta inmunogenicidad y además el tipo de respuesta que se activa no es la apropiada, que es a través de los refuerzos que se consigue esa condición. Vamos a ver en qué consiste, por ejemplo, la vacuna del tétanos, que es una de las que requiere esos refuerzos. Más adelante vamos a explicarlo por qué, pero bueno, es importante considerar las características de la enfermedad y considerar las características estructurales, así como del tipo de sistema inmune que se debe activar para tomar finalmente esta decisión. Bueno, y otro punto importante para el diseño de las vacunas va a ser la selección del adyuvante.
Ya hemos dicho muchas veces qué es un adyuvante. Sabemos que van a ser aquellas sustancias que van a ayudar a incrementar a nuestra respuesta inmune, que van a potenciar a nuestra respuesta inmune. Esta va a favorecer la cantidad o la calidad y memoria de la respuesta inmune. Sin embargo, en las vacunas hay muchas cosas que debemos considerar en la elección del adyuvante, entre ellas que sean biodegradables, que sea estable, de fácil fabricación. Chicos, ¿me disculpan poquitito? Sí, maestra. Ahorita regreso, ¿sí? Espérenme un poquito. Perdón, muchachos. ¿Ya me escuchan? Sí. Gracias. Ok. Les decía que debemos considerar diferentes cosas para el diseño de nuestra vacuna en el uso de los adyuvantes, como el que este sea biodegradable, que sea estable, de fácil fabricación, de bajo costo. Esto es muy importante porque si no, podemos conseguir todo esto en el antígeno contra el cual vamos a dirigir nuestra vacuna, pero perderlo cuando seleccionemos el adyuvante. Debe ser aplicables a una amplia gama de vacunas. De hecho, vamos a ver cómo en realidad la gama de adyuvantes que existen para el diseño de vacunas es muy corto. Y debemos cuidar mucho la administración del mismo. ¿Por qué? Porque primero debemos buscar, una característica de los adyuvantes es que estos se pueden administrar junto con la vacuna o junto con el antígeno o inmunógeno en este caso, o utilizando una vía diferente. Pero en las vacunas eso no es posible. En las vacunas debe administrarse junto con el inmunógeno. Y además, es decir, el adyuvante de Freud, ¿se acuerdan? Completamente prohibido en el diseño de vacunas. Los adyuvantes aprobados para el ser humano son los que vamos a ver marcados en la siguiente tabla con un asterisco y vamos a ver que los que más se utilizan son las sales de aluminio. Sin embargo, en la actualidad se han propuesto muchos adyuvantes que han resultado muy buenos, sobre todo en las vacunas de antígenos intracelulares. Es donde hay una mayor gama de anticuerpos, de adyuvantes que han tenido mucho éxito y que han resuelto muchos problemas que las sales de aluminio no lo podían hacer. Pero bueno, entonces podemos ver el fosfato de aluminio, fosfato de calcio, hidróxido de aluminio, tenemos a los virosomas y tenemos a MF59. Ahorita vamos a hablar de algunos de ellos. Y aquí pues está los diferentes adyuvantes que existen, pero que es evidente que no siempre los podemos utilizar en el humano. Las sales de aluminio, una de sus grandes ventajas es que van a incrementar la vida media del antígeno y van a mejorar como consecuencia la captura de las células por parte de las células presentadoras de antígeno. Además, otra ventaja más es que incrementan los títulos de anticuerpo, pero su gran desventaja es que no va a haber una inducción adecuada de los linfocitos TH1 ni de los TCD8. Es decir, una sal de aluminio no nos serviría para la generación para la activación de una respuesta celular o para una vacuna contra antígenos intracelulares. Volviendo a la pregunta que hacías hace un momento, Alejandro. Otros puntos importantes es entonces que este adyuvante va a retener al antígeno en el sitio de inyección. El antígeno es liberado suavemente para la producción de anticuerpos. Se favorece la fagocitosis y además el alumbre activa la vía de los inflamosomas mediante NALP
3, además de que promueve la activación de los TCD4, como ya lo habíamos comentado acá, independientemente de los mismos inflamosomas. Los inflamosomas podríamos decir que van a favorecer el desarrollo de ese ambiente inflamatorio para tener una potencialización de la respuesta. Otros adyuvantes son las emulsiones de agua y aceite. En este tenemos a dos principalmente, que son dispensadores como SMF59 y ASO. Dentro de ASO tenemos dos variantes, que es ASO3 y ASO4. El adyuvante SMF59 es una emulsión de aceite de escualeno en agua con Twin 80, el cual es un detergente, y SPAN 85, que 1997, que va a funcionar como un surfactante. Actúan sobre las fibras del músculo esquelético, induciendo la producción de pentraxinas y de HUM-B, que este es una proteína de las vías de las MAP quinasas. A su vez, estimula la producción de TNF-alfa, interleucina B y de quimiosinas, lo cual favorece todo un ambiente proinflamatorio para la producción de anticuerpos. Se utiliza en la vacuna de influenza trivalente y se ha visto que mejora la respuesta de un 43 a un 86%. La semana pasada me quedé con algunos chicos que estuvimos platicando acerca de las vacunas y hablábamos sobre la eficacia. Me acuerdo que me preguntaban que cuál es la eficacia de una vacuna, y se acuerdan que les mencioné que había leído sobre algunas que tenían una eficacia del 60%. La influenza es una de estas, ¿sí? En donde no alcanzamos ese 90 y tantos % del cual nos hablan ahora de las vacunas contra el COVID. ASO3 es un adyuvante que consiste en aceite de escualeno en agua o con alfa-tocoferol, induce la síntesis de citocinas como la interleucina 6, lo cual permite el reclutar granulocitos y mejora la captura de antígenos por parte de los monocitos. AS4 tiene además monofosforilípido A más el alumbre, lo cual garantiza la activación de la respuesta TH2, estima respuesta inmuninata por medio del TLR4 y se usa en la vacuna del virus del papiloma humano. Este es un ejemplo de la vacuna que hay de GlaxoSmith. Y bueno, ¿cómo podemos inducir esta respuesta celular? Aquí quien nos está apoyando para dar esa respuesta es este tipo de adyuvantes, ¿sí? Alumbre, por un lado, ayuda a la respuesta TH2 y monofosforilípido A a la respuesta TH1. Y en ambos vamos a tener la producción de anticuerpos, aunque con este tipo de adyuvantes vamos a favorecer hacia la producción de IgG1. ¿Dudas hasta aquí, chicos? Maestra, una duda. Sí, es verdad. En cuanto a las dosis, hablando de mililitros que se administran, ¿la cantidad depende de la vacuna o hay como una medida estándar? Podemos decir que va a depender de la vacuna, pero lo que sí es cierto es que, por ejemplo, por la vía subcutánea o por la vía intradérmica, generalmente no puedes administrar más de 1 mililitro. Creo que la regla es más de 0.5 mililitros, porque si no desencadenarías reacciones como la de granulomas. ¿Sí? Entonces también depende de la vía. ¿Mande? También depende de la vía. También va a depender de la vía. Generalmente, y ahí influyen otros factores como el precio. Mientras más vacuna administres, más adyuvantes requieres, más vehículo requieres, conservadores, etcétera, y eso encarecería. Entonces, casi la mayoría se limita a los 0.5 mililitros. Ok, gracias. Pero insisto que eso no es regla, porque igual y pueden luego encontrarse con una que se administra un poco más, pero de forma general sería así. Ok, sí, gracias, maestro. Y ya nada más para agregar un comentario a lo que comentabas, a lo que decías ahorita, Víctor, es que mientras más cantidad de vacuna pongas, también puedes incrementar los efectos adversos. Porque acuérdate que
la mayoría de estas vacunas van a tener adyuvantes que te van a ayudar a retener el agente extraño en el sitio de acción. Cuando tú administras un volumen, recuerda que estás rompiendo con la permeabilidad y estás dañando el tejido en donde estás administrando ese volumen, etcétera. Entonces, a mayor volumen, mayor lesión, ¿sí? Pero bueno, solo son como algunos factores que se pueden considerar y sí, de forma general lo que yo he visto es que es aproximadamente 0.5 mililitros. Muy bien. Sí. Gracias. Luego me pasa, chicos, que les respondo y me acuerdo de otra cosa y por eso me extiendo, una disculpa. Bueno, ahora vamos a hablar entonces ya de lleno de las vacunas. Todo esto no ha sido más que un preámbulo a conocer a las diferentes vacunas que existen. En un principio, las vacunas solamente se clasificaban como vivas o muertas, o inactivadas y atenuadas. Las vivas son las atenuadas y las inactivadas son las muertas. En la actualidad vamos a ver que esto ha cambiado. De forma general, va a depender mucho de qué referencia estemos revisando. Por ejemplo, les puedo decir que ustedes en su manual, si mal no recuerdo, vieron que había vivas, muertas, creo que acelulares. ¿Se acuerda alguien más? Toxoides. ¿Me equivoco o me faltaron o qué me cuentan? Bueno, no, yo ya había visto mi reloj. ¿Alguien un comentario que se acuerda de esa clasificación? De toda la clasificación no, pero sí me acuerdo que la vimos. Y sí ¿Sí? estaba esa que dijo usted, sí, recombinantes también y así. Ok, esa sería como una forma de clasificarlas por el concepto. La clasificación que vamos a ver aquí es una muy, muy generalizada, que serían las vivas, las muertas y las génicas, ¿sí? Lo vamos a dejar hasta aquí. El día de mañana continuamos y hablamos en qué consiste cada una de ellas. Y vamos a ver que cada una de ellas tiene subclasificaciones, ¿sí? Sí, Sí, maestra. maestra. Gracias. Sí, maestra. No, a ustedes, chicos. Gracias. Lo dejamos entonces.